de Medicina de séptimo año de la Universidad Nacional de San Agustín y también Past President del Círculo de Neurociencias de Arequipa, CESNA. El día de hoy nos va a exponer el tema de penicilinas, cefalosporinas, carbapens y monobactams. Trisha, ¿estás ahí? Hola, ¿me escuchas? Sí, te escucho muy bien. Bueno, entonces Trisha, tienes la palabra, puedes ir compartiendo tu pantalla. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve muy bien. Mm, Ya. Bien, como bien han dicho, mi nombre es Trisha Gómez Villavicencio. Hoy día voy a hablar sobre lo que son betalactámicos y otros medicamentos. Bien, para empezar vamos a hacer una pequeña introducción hablando sobre lo que son bacterias. Para recordar, recuerden que las bacterias se dividen en dos grupos. Las gram positivas, que se van a pintar de un color más que todo púrpura, y las gram negativas, como vemos en esta imagen. Las gram positivas de un color púrpura y las gram negativas de un color medio rojizo. Ahora, ¿por qué va a haber esa diferencia de colores? Más que todo se va a deber a la pared celular. Voy a poner el puntero. Ok. Entonces la diferencia de esta se va a deber a la pared celular. Las gram positivas van a carecer de una membrana externa. La pared celular va a ser gruesa. No va a haber presencia de liposacárido o su abreviatura, una LPS. No va a tener endotoxina, pero sí va a tener un ácido teicoico y es sensible a la lisocima. En cambio, la gram negativa tiene una membrana externa, pero tiene una pared celular delgada. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con eso. Ahora sí va a tener liposacárido, va a tener la presencia de endotoxina, pero va a estar ausente la presencia de ácido teicoico y va a ser resistente a la lisocima. Como vemos en esta imagen, este es de un gram positivo y este de un gram negativo. En el gram positivo, todo esto es su pared celular, por lo tanto es gruesa. En cambio, la pared celular en el gram negativo es solo esta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora un momento. Los gram positivos, entonces, como hemos dicho, van a tener el ácido lipoteicoico, el ácido teicoico. Y todo esto va a ser conformado por peptidoglucano. Y vamos a ver que aquí, todo esto lo que estoy señalando es su membrana celular. Y seguida de su membrana celular, recién va a estar el peptidoglucano. En cambio, el gram negativo va a tener tres capas. Una capa interna, que es también llamada membrana interna, o membrana celular propiamente dicha. La segunda capa es una capa o pared celular, que es la de peptidoglucano, que a diferencia del gram positivo, esta es delgada. Solo va a tener 2 a 3 líneas prácticamente de peptidoglucano. Y le sigue la membrana externa. Esta membrana externa va a ser insoluble en esta molécula no va a poder pasarse nada de que tenga gran peso o gran tamaño. Y también no va a permitir el paso de moléculas hidrofóbicas. Algo que, en cambio, el peptidoglucano sí permite. Entonces, vamos a ver qué es el peptidoglucano. En sí, el peptidoglucano es quien le da la estructura y la rigidez a la célula. Es decir, funciona como un exoesqueleto. Va a proteger de medios
réptiles es permeable a la difusión de metabolitos, porque recordemos que también se necesita que pasen ciertas moléculas y salgan ciertas moléculas para que la bacteria funcione. Y es sensible a la lisenzima. ¿Y dónde encontramos la lisenzima? Pues va a estar presente en nuestras mucosas y lágrimas. Y lo que va a pasar en ausencia de un peptidoglucano es que la bacteria va a sucumbir a una presión osmótica. Y si hay una diferencia de presión osmótica, la bacteria sufre lisis. Este peptidoglucano va a estar conformado por, decirlo, una línea que va a estar conformado por ácido N-acetilmurámico, que va a estar salteado con N-acetilglucosamina. Y se va a unir a otra línea, a otra estructura, igual de salteado de ácido N-acetilmurámico, pero se va a unir a través de un puente, o los enlaces, ¿ya? Este es también un enlace. Y lo más importante, lo que quiero que se lleven ustedes, es que el peptidoglucano lo que proporciona en sí es una rigidez. Por lo tanto, si se pierde esta rigidez, va a permitir la entrada de solutos, la entrada de agua, de sodio, potasio. Y va a hacer como que la célula se llene y explote. Bueno, también para recordar unas ciertas definiciones, lo que es bactericida, bacteriostático, efectos postantibióticos. Entonces, bactericida es el antibiótico que excede la concentración bactericida mínima del microorganismo y ocasiona la lisis de la bacteria, es decir, la mata, en pocas palabras. Bacteriostático es el antibiótico que excede la concentración inhibitoria mínima, pero no supera la concentración bactericida mínima. Es decir, prácticamente lo que hace el bacteriostático es hacer de que las bacterias no se reproduzcan, pero no las va a matar. Y el efecto postantibiótico es el periodo durante el cual el microorganismo permanece sin multiplicarse después de que la concentración sérica ha disminuido por debajo de los niveles de zinc. Esa es la parte tal vez más importante, chicos. Ya. ¿Qué es lo que sucede aquí? Así va a haber muchos antibióticos. Hoy día vamos a hablar sobre los que afectan la pared celular, pero también hay otros que afectan solo la membrana, otros que afectan la síntesis de proteína, el ácido nucleico o que sintetizan metabolitos. Los que afectan la pared celular por el proceso que ya les he explicado, es decir, producir una lisis, van a ser bactericidas. Entre ellos van a estar la penicilina, cefalosporinas, carbapenens, bacitracina, vancomicina. Y los que afectan la membrana son también bactericidas, porque también van a terminar en ese mecanismo, provocando la muerte de la bacteria. El problema es que las membranas de las bacterias tienen ciertos componentes que son parecidos al nuestro, por lo tanto son muy tóxicos. En ese caso están polimixina y daptomicina. Por ello, como son muy tóxicos, preferimos solo darlo de uso tópico, ¿ya? Posteriormente están las de síntesis de proteínas. Como es síntesis de proteínas, y más que todo, proteínas está en una replicación alta en el momento de multiplicación de la misma bacteria, se llama bacteriostáticos. Ahora, va a haber dos tipos de proteínas. Los medicamentos que se unen a la subunidad 50 y los que se unen a la subunidad 30. En 50 están los macrólidos, clindamicina, linezolid, cloranfenicol, streptograminas. Pero acá todos estos son bacteriostáticos, todos estos. Pero streptogramina es bactericida. Ahora, los que se unen a las 30S son las tetraciclinas, aminoglucósidos. Ahora, el aminoglucósido puede tener un efecto bactericida dependiendo de la concentración. Y ahí el otro es también espectronomicina, ¿ya? Yo me acuerdo más que todo de tetraciclina con 30, digo, tetra menos 1 es 30, ¿ya? Y ácido nucleico. El ácido nucleico igual van a ser bactericidas, porque está atacando algo que es muy importante, vital para la célula. Por lo tanto, va a estar en metronidazol, las quinolonas que atacan la DNA girasa, rifampicina que ataca la RNA polimerasa. Y están las que sintetizan metabolitos. Están las sulfamidas, trimetoprim y clortrimaxol, que es una combinación, ¿ok? Entonces, esto es más que todo para reforzar. Si es síntesis de la pared bacteriana, de la pared celular, recuerden que es bactericida. ¿Y quiénes están ahí? Los principales, los antibióticos que siempre se utilizan casi todo. Penicilina, cefalosporinas, carbapenés y monobactam. Si
son síntesis de ácidos nucleicos, recuerden, a las quinolonas y a la rifampicina, más que todo, ¿ya? Membrana celular, recuerden que es tóxico porque se parecen a las nuestras, por lo tanto, ahí están las polimixinas. Y luego están 50S y 30S, que son cuando es síntesis de proteínas. Ahora, es posible que durante la carrera ustedes no se acuerdan exactamente cuál es el tratamiento para todas las enfermedades que se las piden. Por lo tanto, les traigo este triángulo. Este triángulo nos dice qué podemos darle a ese germen dependiendo su característica. Es decir, si es un gran positivo, un gran negativo o es un anaerobio. Si es un gran positivo, los medicamentos que van a atacar a los gran positivos son la vancomicina, linezolid, daptomicina, sinergid, tecloplanina y closalcilina. Si es un gran negativo, generalmente van a ser los aminoglucósidos. También va a estar astreonam y colistina. Ahora, si queremos que ataque tanto gran positivos como gran negativos, podemos utilizar cefalosporinas de tercera generación, cefalosporinas también de cuarta o las quinolonas. Esto lo vamos a ver más adelante. Si queremos que ataque a un anaerobio gran positivo, el principal agente es una clindamicina. Y si queremos que ataque un anaerobio gran negativo, el principal y representante es el metronidazol. Ese triángulo es muy importante. Ahora, si yo quiero que ataque todo, es decir, anaerobios, gran positivos, gran negativos, necesito de que sea, a esto le llamamos de amplio espectro. Es decir, ataca todo lo que está a su alcance, prácticamente todas las bacterias. Y acá vamos a tener a los famosos carbapenems y a la tigeciclina. Ahora, para que ustedes también recuerden, ¿dónde están los gran positivos? ¿Dónde están los gran negativos? Recuerden que el cuerpo humano es prácticamente como una célula. Es decir, afuera es positivo, adentro es negativo. ¿Ok? Eso en una línea general, por decir. Pero los pulmones, recuerden, de que prácticamente van a tener contacto siempre con lo que está afuera. Por lo tanto, va a estar lleno de gran positivos. En cambio, el tubo gastrointestinal va a estar lleno de negativos y va a tener otra división. En el cuadrante superior derecho, más que todo por este lado, va a estar condenado por la E. coli. Y en el inferior, todo su extremo, va a ser bacteroides. Entonces también bien importante cuando vayan a dar un tratamiento, dónde está su patología, dónde se encuentra. No se olviden, E. coli y bacteroides. Entonces, hablemos de los betalactámicos. En sí, los betalactámicos son el grupo de fármacos más importantes y van a incluir las penicilinas, cefalosporinas, carbapenés, monobactams. ¿Ya? Incluyen este 4 grupos. Y en sí, ¿en qué se parecen? ¿Por qué son betalactámicos? ¿Qué tienen en común? En sí, lo que tienen en común es un anillo betalactama, que es un núcleo tetragonal, ¿ya? Y se van a diferenciar porque se van a agregar otros anillos y entre ellos mismos se van a diferenciar por los enlaces laterales. Este es un tipo penicilina, un tipo cefalina, un tipo clavulinato, tipo carbapenam. Ahora, las penicilinas son el grupo de antibióticos más usados y son también los mejor tolerados y tienen una menor incidencia comparativa de RAMS. En sí, las penicilinas son las que causan los menos efectos colaterales, ¿ya? Pero es tanto su uso que por eso nos parece común. Pero en sí, si nosotros comparáramos con otros antibióticos, eso no pasaría. Voy a borrar esto, chicos. Bien, y va a estar caracterizado porque ellos van a tener un anillo. Este anillo es el anillo 6-amino penicilánico, ¿ya? Solo es para que recuerden cómo se llama el anillo. Ahora, recordemos que también las penicilinas es catalogado como un antibiótico de grupo B. ¿Y qué quiere decir esto? Para eso tenemos que recordar cuáles son las categorías de antibióticos en el embarazo. Recuerden que la FDA lo clasificó en 5 grupos: el A, el B, el C, el D y el X. El A son los en que hay estudios controlados que han demostrado que no hay efectos adversos. En esos está el ácido fólico, que lo damos en el embarazo para prevenir defectos del tubo neural.
Está el hidróxido de aluminio, el magnesio, el sulfato ferroso, la vitamina B1, B12, B6, la vitamina C. En el segundo grupo, al que pertenecen las penicilinas, es el grupo B, es en el que no hay riesgos descritos para el feto humano. Y ustedes se preguntarán cuál es entonces la diferencia entre A y B. En el A hay estudios y en el B no hay estudios, ¿ya? Más que todo por una razón de ética. Y ahí están, obviamente, las penicilinas, entre ellos, por ejemplo, la amoxicilina, cefalosporinas, la eritromicina, que son una parte en los macrólidos, clindamicina, metronidazol, insulina, que se utiliza para el tratamiento de diabetes, cetiricina, que es un antihistamínico, y dimendrinato, para que se utiliza para las náuseas. En el grupo C es en el que no puede descartarse el riesgo fetal. Por ejemplo, ahí está micacina, gentamicina, ciprofloxacino, clarithromicina, ambroxol. En estos había mucho que atacaba a las proteínas, ¿no? Está también dexametasona, que es un corticoide, dextrometaforfano, que se utiliza para la tos, y diclofenaco, que es un AINE. En el grupo D está el de que ya hay indicios de riesgo fetal, como los que son diazepam, carbamazepina, que es para las convulsiones, fenitoína, igual convulsiones, y fenobarbital. Y en el grupo X, en que sí o sí están contraindicados en el embarazo. Ellos, por ejemplo, son las estatinas para el uso de las dislipidemias, clomifeno, también la hormonoterapia, la warfarina, que una warfarina en una embarazada sería prácticamente causar hemorragias y el niño moriría. Y la vitamina A, que se considera tóxica a altas dosis. Estos dos, el grupo C y D, aún se pueden dar en ciertas condiciones en las embarazadas, valorando el riesgo-beneficio, pero el grupo X jamás se va a dar. Entonces, volviendo al tema de las penicilinas, recordemos que son bactericidas. ¿Y cuál es su mecanismo de acción? Pues lo que va a hacer en sí es bloquear la transpeptidación. Es decir, una beta-lactamasa, una penicilina, cefalosporina, o lo que desee, se va a unir a las proteínas ligadoras de penicilina. Lo que se va a traducir en que va a bloquear la síntesis de proteoglucanos. Y si ya no hay proteoglucanos, se repite lo que habíamos dicho al comienzo, ¿no? Que la membrana celular se va a hacer permeable, va a permitir la entrada de solutos a la célula y por presión osmótica o activación de autolisinas, la célula va a morir por lisis. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta es nuestra penicilina, por digamos, y se va a unir a la proteína ligadora de penicilinas. Al unirse, va a quedar bloqueada esta proteína y ya no se va a poder dar la unión de enlaces. Mejor lo vemos aquí. La penicilina se une a su proteína, esta proteína ya no cumple su función, por lo tanto, este enlace ya no se va a formar y no se daría nuestra capa, no se formaría la pared celular. Ahora, algo que también tenemos que recordar es que esta proteína, la proteína ligadora de penicilina, se encuentra en la membrana citoplasmática. Es decir, la penicilina tiene que entrar, tiene que pasar por la capa de peptidoglucano y llegar a su sitio de unión. Ahora, eficacia terapéutica. Bien, ya hemos visto que son bactericidas, pero van a tener una cierta condición, de que solo van a tener efecto sobre las bacterias que se reproducen. No tiene caso darlo en bacterias que están prácticamente estáticas. Por lo tanto, si lo damos con eritromicina, tetraciclina o cloranfenicol, van a inhibir que estos inhiben la reproducción. Lo que va a provocar es un efecto antagónico, porque nosotros necesitamos de que estas bacterias estén reproduciéndose para que la penicilina haga su efecto. Pero si estos medicamentos provocan de que estas paren de reproducirse, la penicilina no va a hacer nada. Ahora, los mecanismos de resistencia. ¿Cuáles son estos? Esta es la parte tal vez más preguntada en los exámenes. Entre ellos tenemos a la hidrólisis del fármaco, la alteración de las proteínas ligadores de penicilina, la disminución de la permeabilidad en la membrana y el eflujo. El más común es la hidrólisis del fármaco, y esto se va a dar por las beta-lactamasas. Y cuando tenemos beta-lactamasas, nosotros decimos que es una bacteria BLE, ¿ya? La alteración de las proteínas de unión
Este generalmente se va a dar por el estafilococo aureus resistente a metilcilina, donde lo que va a hacer es una alteración de la PBP2A a través de un gen, el gen MECA. ¿Cómo pasa todo esto? Durante todos estos años, nosotros encontramos la penicilina. Genial, lo empezamos a utilizar. Pero estas bacterias tampoco son tontas. Es decir, empezaron a decir, esto me está matando. ¿Qué puedo hacer? Y es como si una se comunicara con otra. Esta le dice a la otra, oye, esto me pasó a mí. O esto he visto lo que está pasando. Pero yo tengo la solución. Te voy a transferir este gen MECA para que tú seas resistente. Eso es lo que pasó a través de los años. Ahora, también está el neumococo resistente a penicilina, que va a tener la alteración de la PBP1A, 2B y 2X. Luego está la disminución de la permeabilidad de la membrana en gram negativo. Esto sobre todo es lo que sucede en un gram negativo. ¿Qué es lo que sucede acá? Recuerden que el gram negativo tenía 3 capas, y para que nuestra penicilina llegue a su sitio de unión, tiene que atravesar una membrana exterior. Y cuando llegaba acá, y recién cuando llegara acá, a la membrana interior, así atravesaba las 2 capas. Atravesaba la membrana externa, la capa de peptidoglucano, y recién llegaba a su proteína. Y la gran negativa lo que hizo, bueno, entonces si tienes que llegar acá, simple, no permito que pases. Así que lo que empezó a hacer es que esta membrana no dejaba pasar a las penicilinas. En algunas las deja pasar y a otras no. Entonces recordemos que este es el principal mecanismo en los gram negativos. Por lo tanto, es el principal mecanismo de Pseudomonas, que es un gram negativo, y que es uno de los agentes más temidos cuando tenemos infecciones intrahospitalarias. Y luego está el eflujo, que es decir, bombean los antibióticos hacia afuera. Es decir, tú llegas, te boto. Bien, entre lo que habíamos hablado de penicilinasas, hay muchos tipos. Así que no tendría mucho caso que ustedes aprendan todos. Pero lo único que me gustaría que se lleven de esta ponencia es que lo vamos a dividir en 3 grupos. El 1, el 2, el 3. El 1 es contra las cefalosporinas, ¿ok? El 2 es contra las penicilinas propiamente dichas y también contra el Aztreonam. Y el 3 es contra los carbapenems, ¿ok? Listo. Entonces vamos a hablar sobre la clasificación de penicilinas. Hay 2 formas de clasificar. Uno de ellos es según el espectro. Es decir, podemos decir que es un espectro reducido, cuando ataca a solo un grupo de bacterias, o es un espectro amplio, cuando ataca a un grupo más grande. Luego está el otro, que es según la naturaleza. Es decir, pueden ser naturales, semisintéticas o sintéticas. Vamos a ver esto ahora. Cuando decimos sobre las penicilinas de espectro reducido, nos referimos más que todo a las sensibles a penicilinasas y a las penicilinas estafilocócicas, ¿ya? O también llamadas resistentes a penicilinasas. Ahora, estas penicilinas propiamente dichas o penicilinas naturales involucran a 2 fármacos, la penicilina G y la penicilina B. La penicilina G solo se da por vía endovenosa, porque si nosotros lo diéramos por vía oral, va a ser destruida por todos los ácidos que tenemos. Y esto también se va a dividir en 2 grupos, el de acción rápida y el de acción lenta. El de acción rápida es acuosa, ¿ya? El agua, por lo tanto, es más veloz, ¿no? O también llamada cristalina. Ahí tenemos también dos tipos, la sódica y la potásica. Y la de la acción lenta es más oleosa, es decir, como aceite. Por lo tanto, el aceite es más lento y le decimos que es de depósito, porque nos funciona para, nosotros lo ponemos y mientras pasa el día se siguen botando, de donde le hemos puesto, se siguen saliendo más concentraciones para la sangre. Ahí tenemos 2 tipos, la procaínica y la benzatínica. Ahora, esta benzatínica tiene una característica, es que no va a penetrar la barrera hematoencefálica. Y tiene una combinación de penicilina más una base de amonio, ¿ok? Esto es lo que permite justamente llamarla benzatínica. Y ahora, la penicilina B, o también llamada fenoximetilpenicilina, solo se da por vía oral.
tiene casi el mismo espectro que la penicilina G, ¿sí? Y bien, entonces, ¿a qué van a cubrir? Cubren a los gram positivos, tanto cocos como bacilos, a los gram negativos, solo cocos, a los algunos anaerobios y a las espiroquetas. Prácticamente utilizamos la penicilina G para las espiroquetas, ¿ok? Y luego están las penicilinas estafilocócicas. Ahí vamos a tener la meticilina, que fue la primera penicilina estafilocócica que salió al mercado. Luego estuvo la naficilina, oxacilina, cloxacilina, dicloxacilina. Estas prácticamente solo las vamos a utilizar cuando sabemos que la infección está causada por un estafilococo o un estreptococo, ¿ya? Y recuerden, ¿alguien me puede decir, el estafilococo y el estreptococo son gram positivas o gram negativas? Los leo por el chat también si quieren escribir o hablar. Son positivas. Exacto, son positivas, ¿ya? Por lo tanto, ¿dónde teníamos gram positivos? ¿En qué parte del cuerpo? ¿Afuera, adentro, dónde? Dentro. ¿Dentro dónde estarían? En el estómago y en el tubo digestivo. Recordemos que tubos digestivos son gram negativos. Exacto, pulmones están también. Pero afuera, es decir, en nuestra piel tenemos gram positivos. Eso recuerden bastante. Es decir, nosotros vamos a utilizar prácticamente estas penicilinas estafilocócicas cuando tenemos infecciones de piel. Por ejemplo, una celulitis, una erisipela, ¿ok? Igual esto lo voy a repetir más adelante. Es prácticamente, estudiar antibióticos es estudiar de gran forma para qué lo utilizamos. Y luego tenemos a las de espectro amplio, que ahí tenemos a las aminopenicilinas, las activas contra Pseudomonas y las combinaciones. Las aminopenicilinas son dos prácticamente, ampicilina y amoxicilina. Ampicilina se puede dar por vía endovenosa o vía oral, y amoxicilina solo por vía oral. Ahora, algo que también es muy importante es que estas no las podemos dar con comidas, porque si le damos con comida, esta no se va a absorber bien. Por lo tanto, a nuestro paciente le tenemos que decir, se va a tomar su pastilla 1 hora antes de la comida o 1 hora después. ¿Por qué les digo esto? Porque muchos pacientes tienen asociado a que tienen que tomar las pastillas con alimento, porque si no les va a doler el estómago. Pero no esto sucede con ciertas pastillas. Por eso tienen que tener esto en cuenta. Ahora, su espectro son gram positivos cocos y bacilos y también gram negativos cocos y bacilos. Pero estas son sensibles a meticilina. Y otra cosa que tenemos que recordar, si bien ambas tienen el mismo espectro, amoxicilina es mejor para neumococo que ampicilina. ¿Alguien sabe quién es el primer agente de la neumonía adquirida en la comunidad? Neumococo, exacto. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un neumococo que lo vamos a tratar, una neumonía que lo vamos a tratar de forma extrahospitalaria, damos amoxicilina. Y las activas contra la pseudomonas, que también se dividen en dos grupos. Las ureidopenicilinas, en este caso tenemos de representante la piperacilina, que es la mejor, y la carboxipenicilina, en el que está la ticarcilina. ¿Ok? Prácticamente ese espectro y para lo que utilizamos es para pseudomonas. No he visto otros usos para ellos. Y las combinaciones. Estas combinaciones es con un inhibidor de beta-lactamasa. Nosotros habíamos dicho que cuando existía un mecanismo de resistencia, las bacterias eran inteligentes y producían las beta-lactamasas para destruir. Y por lo tanto nosotros le damos un inhibidor de esa beta-lactamasa. A ver, un momento, chicos. Ya, bueno. Entonces, las combinaciones que nosotros tenemos en el mercado es de ampicilina más sulbactam, amoxicilina más ácido clavulánico y piperacilina más tazobactam. Esto generalmente le llamamos pipetazo, ¿ya? Bueno, entonces, el espectro. Habíamos dicho que penicilina para las penicinas naturales para cocos gram positivos, bacilos gram positivos, gram negativos y espiroquetas. Antiestafilocócicas. ¿Quiénes estaban en las antifiloscósicas, chicas? Díganme siquiera una, la que se acuerden.
Ya, oxacilina, exacto. Ya. Entonces, eso era prácticamente para solo estafilococo. Las aminopenicilinas, que ahí estaba prácticamente la penicilina más usada. ¿Cuál es? Comienza con A. Bien, chicos. Igual si se equivocan, están aquí para equivocarse. Exacto, amoxicilina. Que van a tener cocos gram positivos, bacilos gram positivos y bacilos gram negativos. Como ven, prácticamente es mejor contra gram positivos que contra gram negativos, ¿ya? Y las antiseudomonas, que obviamente cubren gram negativos, pero sobre todo van a cubrir a pseudomona. Y algo que también es importante, si bien cubren los gram negativos, no van a cubrir a Klebsiella, ¿ya? Por ese es el motivo que cuando nosotros tenemos una infección abdominal, si bien la piperacilina cubre gram negativos, no cubre Klebsiella. Y a veces nosotros hemos dicho que tal vez sea por E. coli, por bacteroides, pero no siempre es así. Por lo tanto, tenemos que dar un antibiótico que cubra bien gram negativos. Por eso no damos este grupo de penicilinas cuando tenemos una infección gastrointestinal. Entonces, su farmacocinética. Habíamos dicho que la mayoría se absorbe de forma incompleta por vía oral. Más o menos solo se absorbe un 70 a 80%, ¿ya? Y que los alimentos van a alterar su absorción. Entonces, si nosotros le vamos a recetar una penicilina por vía oral a nuestro paciente, le tenemos que decir que lo tome 1 hora antes de su alimento o 1 hora, 2 horas después de su alimento. Estas penicilinas atraviesan la placenta, llegan a la leche materna, pero no van a llegar ni al hueso ni a la próstata. Por lo tanto, si tenemos una osteomielitis o una prostatitis, no tiene sentido darle una penicilina. Su metabolismo es casi insignificante y su eliminación va a ser por vía renal, sobre todo de forma tubular, la mayoría. Excepción es la oxacilina, que la oxacilina se va a excretar por vía hepática también. Ahora entonces, ¿cuándo damos penicilinas? Estas son las principales indicaciones. Este es tal vez el cuadro también más importante, ¿ya? Para que ustedes se acuerden cuándo van a dar penicilinas. Si yo quiero dar una penicilina G, la voy a utilizar en sífilis. Ahora, recordemos que hay tipos de sífilis. Está la primaria, la secundaria, la latente y la terciaria y la neurosífilis. Habíamos dicho que la penicilina G benzatínica no pasaba la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, si tenemos una neurosífilis, nosotros daríamos una penicilina G acuosa sódica, ¿sí? En cambio, si tenemos una primaria, una secundaria y una latente, sí damos una penicilina benzatínica, que como se va a ir botando pocas cantidades con solo una inyección, solo necesitamos darle por dosis única, ¿ya? Excepto si es una latente tardía, que sí va a necesitar una dosis por 3 semanas. Luego está la infección grave por leptospira, ¿ya? También cuando te queremos dar por una faringitis por estreptococo y cuando tenemos una gangrena gaseosa. En la ampicilina lo vamos a utilizar prácticamente cuando tenemos meningitis por listeria monocitógena. ¿Y cuando sucede una meningitis por listeria monocitógena? Tenemos dos situaciones. Cuando es un recién nacido, que este es un germen muy común en recién nacidos, o cuando es un inmunodeprimido. La oxacilina, habíamos dicho que lo dábamos para infecciones de piel. En este caso les he puesto como ejemplo una celulitis por estafilococo. La amoxicilina la vamos a utilizar como profilaxis en odontología para prevenir endocarditis. Hay cierto grupo de pacientes que tienen válvulas o que tienen alguna cardiopatía congénita que van a necesitar profilaxis cuando se hacen una curación de caries, por ejemplo. También cuando tenemos una neumonía adquirida en la comunidad y cuando tenemos una titis media aguda. Los ejemplos que están acá es cuando nosotros daríamos amoxicilina o facilina o ampicilina como fármaco de primera elección, ¿ya? Y bueno, piperacilina, si bien no es el fármaco de primera elección contra pseudomona, también se puede utilizar. Cuando nosotros tengamos una infección por pseudomona, nosotros tenemos que ver y pedir un antibiograma para saber a cuál es sensible, ¿ok? Bien, entre sus efectos adversos, habíamos
dicho al comienzo, que en sí la penicilina es uno de los fármacos que tiene efectos adversos casi mínimos a comparación de otros antibióticos, ¿ya? Pero que era tanto su uso que le era común verlo. Ahora, el principal efecto adverso en las penicilinas son la reacción de hipersensibilidad. En este se puede presentar hasta un 10%. Entre ellos puede haber varios tipos de reacción de hipersensibilidad. Está el de reacción anafiláctica, reacciones cutáneas, edema angineurótico y en la enfermedad del suero. En la reacción anafiláctica es la forma más severa de alergia y tiene una mortalidad de 0.02%, ¿ok? Se puede presentar una forma de broncoespasmo, es decir, tus vías respiratorias se cierran así de forma aguda, un edema laringio o una hipotensión. El paciente de la nada se desmaya. Las reacciones cutáneas es la forma más común de alergia. Entre ellas está el rash, como vemos en esta imagen, que es un rash en un niño, ¿ok? También está el exantema. Generalmente el exantema se va a dar cuando utilizamos aminopenicilinas, sobre todo cuando lo hemos dado para una mononucleosis. ¿Qué sucede? Con una mononucleosis, en un niño de 5 años, generalmente se va a parecer a una gripe, es decir, va a tener cefalea, malestar general, un poco de fiebre. Y nosotros podemos confundirlo con una gripe. Por lo tanto, algunos le llaman amoxicilina o ampicilina. Y como no era una gripe y era una mononucleosis, va a aparecer un exantema. Y luego está el Steven Johnson, que es una reacción cutánea la más severa que puede haber. El edema angineurótico en sí es la hinchazón de labios, cara y lengua. Bueno, acá no se ve. ¿Y qué va a pasar con esto? De que como todo está prácticamente dematizado, no va a pasar bien no vamos a poder bien respirar, ¿ok? Y está la enfermedad del suero, que ya prácticamente es raro, que se puede presentar con fiebre, urticaria, edema articular, una angineurótica más alteración respiratoria. Y generalmente puede aparecer entre 7 a 12 días después. Estas reacciones de hipersensibilidad, por ejemplo, la reacción anafiláctica, va a suceder entre los 30 primeros minutos. Por lo tanto, nosotros tenemos que vigilar a nuestro paciente en este periodo. Las reacciones cutáneas pueden aparecer hasta 14 días después, ¿ok? Bien, este es un síndrome de Steven-Johnson. El síndrome de Steven-Johnson en sí es prácticamente como una enfermedad descamativa, que aparecen también pápulas, vesículas, ampollas, ¿ya? Y que prácticamente el Steven-Johnson con la necrólisis epidérmica tóxica son la misma enfermedad, simplemente de que su distribución, es decir, si bien el Steven-Johnson afecta a un menos del 10% de la piel, el NET va a aparecer en más del 30% de la piel. Y como vemos acá, este paciente, el Steven-Johnson afecta tanto piel y mucosas. Es muy, muy dolorosa. Vemos que están afectadas acá sus mejillas, su nariz, sus labios y posiblemente también la mucosa oral esté afectada. Incluso se ha descrito que también se afecta la mucosa gastrointestinal. Este paciente prácticamente lo que necesita es una alimentación por sonda. Vamos a ver su evolución. Va evolucionando. Los otros efectos adversos que también están descritos son las molestias gastrointestinales, diarrea, náuseas, vómitos, y uno de los importantes es una colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros le damos nuestra penicilina, esta penicilina se queda en el tubo gastrointestinal, pero como no se absorbe toda, lo que sucede es que empieza a matar a las bacterias buenas. Y Clostridium difficile también se encuentra en el tubo gastrointestinal, pero en una cantidad mínima en condiciones normales. Pero si lo bueno muere, este empieza a proliferar y lo que ocasiona una colitis pseudomembranosa. Bueno, luego están también las alteraciones hematológicas, que puede dar una reacción de Coombs positiva o una leucopenia. También puede dar fiebre. La oxacilina habíamos dicho que se excretaba de forma hepática, por lo tanto puede dar una hepatitis. Y por último tenemos a la nefritis intersticial. Este generalmente sucedía con meticilina, razón por el cual meticilina ya desapareció en el mercado, ¿ok? Bueno, quiero escribir algo aquí. Ya.
hay algo que también quiero que se acuerden. Y bueno, para que ustedes también le expliquen a los pacientes. Cuando tenemos un paciente, llega a la emergencia un paciente, nosotros obviamente le preguntamos alergias. Y puede que el paciente sepa, como no. El paciente nos dice que no, entonces. No tiene, negativo. Ahora, nosotros entonces le recetamos una penicilina, ¿ya? Le damos una amoxicilina. ¿Qué es lo que sucede? Que este paciente puede llegar a presentar una reacción, ¿ya? Y que el paciente había dicho que no tiene ninguna alérgica. Y incluso es posible que ya haya recibido amoxicilina anterior vez, pero que no le haya pasado nada, ¿ok? Prácticamente los efectos adversos que aparecen, el 75% de la población que los tuvo había descrito que no tenía alergia a las penicilinas porque ya los había utilizado. Es decir, las alergias pueden aparecer en cualquier momento de la vida, ¿sí? Eso quiero también que lo tengan muy claro, porque los pacientes obviamente les van a decir, pero ¿cómo es posible que me haya aparecido una alergia? O, no o van a tener miedo de utilizar antibióticos. Y nosotros tenemos que decirle de que en sí la alergia puede aparecer en cualquier momento de la vida, ¿ya? Y también es importante que ellos sean conscientes de qué alergias tienen y por lo tanto, siempre que estén en consulta, lo digan. Ahora sí, me olvidé cómo borrar. Listo. Ok. Y por último, vamos a ver lo que es la reacción de Harish-Heimer. La reacción de Harish-Heimer ocurre en un 70-90% de pacientes con sífilis. Y sobre todo va a estar asociada a la sífilis secundaria. Su mecanismo es que al ver una sensibilidad con las espiroquetas liberadas por lisis, es decir, ¿qué es lo que sucede? La penicilina hace su trabajo, se liberan espiroquetas. Y nuestro cuerpo, al verlo, va a decir, esto es mucho, y como que hace una sensibilidad. Su cuadro clínico puede ser fiebre, escalofríos, rash, mialgia, artralgia. Y si aparece una reacción esta de Harish-Heimer, no es necesario suspender un tratamiento con penicilina, ¿ok? Esto es en sí un flashcard de MedClub, que es una página que se dedica a estudiantes de medicina, que, bueno, también nos dice que esta reacción no solo se presenta con sífilis, también con la enfermedad de Lyme, una fiebre recurrente. Fiebre recurrente generalmente es por brucela. Y una leptospira, que también es otra espiroqueta, igual que sífilis. Y que penicilina no es el único fármaco que va a hacer esta reacción. También lo pueden hacer tetraciclinas, eritromicina, meropenem, ¿ok? Este cuadro generalmente puede aparecer entre 6 a 24 horas después de la administración del fármaco. La idea que quiero que se lleven de acá, porque sé que es mucha información para solo un día, es que Harish-Heimer es un cuadro de rash cutáneo con fiebre que aparece luego de dar penicilina a un paciente con sífilis, ¿ok? Y bien, las penicilinas asociadas con inhibidores de beta-lactamasas. Ahí teníamos el ácido clavulánico, sulbactam, tazobactam. Estas se van a unir a las beta-lactamasas y van a inhibir a estas beta-lactamasas. Por lo tanto, estas ya no van a poder hacerle daño a nuestra querida penicilina. El ácido clavulánico va a inhibir a las beta-lactamasas de clase 2, 3, 4 y 5, pero tiene como problema que induce producción de la IB, de la 1B lactamasa. Habíamos dicho que su asociación era generalmente con amoxicilina. Luego está el sulbactam, que inhibe las beta-lactamasas clase 2, 3, 4 y 5, pero que no tiene este problema que tenía el ácido clavulánico, y generalmente lo dábamos con ampicilina. Y por último, el tazobactam, que inhibe las beta-lactamasas de clase 2, 3, 4 y 5, también inhibe las beta-lactamasas tipo 3 de amplio espectro, y que sus asociaciones con piperacilina con más tazobactam, el famoso pipetap. Y por último, en el tema de penicilinas, están sus presentaciones. Bueno, esto igual creo que les van a pasar las diapositivas. Y más que todo lo que quiero que se lleven de aquí es de amoxicilina, que viene en jarabe,
Esto, por ejemplo, les va a ayudar para pediatría, que en 5 mililitros vienen 125 miligramos, ¿ok? O en 5 mililitros vienen 250 miligramos. Y las tabletas vienen de 250 miligramos o 500 miligramos. Penicilina G viene en inyectable, habíamos dicho, solo en inyectable, y viene de 1.000.000 unidades. Penicilina benzatínica también viene solo en inyectable, viene de 600 millones, 600.000, 1.200.000, 2.400.000. Penicilina G procaínica inyectable 1.000.000. Y bueno, dicloxacilina, que es el que más utilizamos para infecciones de piel, o oxicilina. Dicloxacilina viene en tableta y también en suspensión. Hay otras presentaciones, estas son las presentaciones que Minsa y eSalud tienen, pero obviamente en el mercado pueden encontrar más presentaciones. Bien, empezamos con las cefalosporinas. Las cefalosporinas tienen 4 generaciones, o 5, dependiendo del texto. El espectro va a depender de la generación. El uso, generalmente la cefazolina lo vamos a dar en profilaxis en procedimientos quirúrgicos. Lo damos 30 minutos antes. La ceftriaxona, que lo damos en gonorrea, una ITU alta y una meningitis por neumococo. Su mecanismo de acción es igual a las penicilinas, inhibe la síntesis de pared celular. Su mecanismo de resistencia es inactivación enzimática, incapacidad de alcanzar su sitio, alteraciones de la PLLP, es decir, lo mismo que la penicilina. Su absorción oral es muy buena, pero también va a depender de la presencia de alimento. Y endovenoso, como seguro ya les han dicho, endovenoso siempre 100%. Su metabolismo, la mayoría, igual que las penicilinas, no va a tener un metabolismo, a excepción de aquí de la cefotaxima. Eliminación, igual que las penicilinas, la mayoría va a ser renal, tanto por filtración glomerular y tubular, siendo la tubular igual la más común. Y como siempre hay una excepción, se extracciona acá es la excepción, que se va a excretar también por vía hepática. Contraindicación. Si un paciente me dice que es alérgico a la penicilina, generalmente ya no vamos a utilizar cefalosporinas. Y como RAMS, el más común, e igual que las penicilinas, es reacción de hipersensibilidad. El otro es una necrosis tubular aguda, que se presenta con cefalotina y cefaloridina. Y como la ceftriaxona se va a ser excretada por vía hepática, en este caso causa una colelitiasis. ¿Ok? Entonces, habíamos dicho que tiene 4 generaciones o 5 dependiendo del libro. La primera generación es muy parecida a las penicilinas, es decir, va a cubrir gram positivos cocos y de los gram negativos cubre E. coli, Proteus y Klebsiella pneumoniae. No llega líquido cefalorraquídeo. ¿Y quiénes están ahí? Las cefalosolina, cefalexina, cefalrina, ¿ya? Prácticamente terminan siempre en ina. Una ayuda para que ustedes se acuerden. Y habíamos dicho que la cefazolina es importante porque lo damos en profilaxis quirúrgica. El grupo 2 empieza a aumentar un poco más su actividad contra los gram negativos. Aquí, ¿quién tenemos? Cefuroxima y cefaclor, ¿ok? En el grupo 3 vamos a tener a las gram positivos también, cubre gram positivos, pero ahora esto va a disminuir, a diferencia del primer grupo. Aumenta su actividad contra los gram negativos y se incluyen algunos anaerobios. Es excelente contra neumococo, Haemophilus y Neisseria. Por lo cual, también lo damos para neumonías, sobre todo cuando lo vamos a hacer, son neumonías adquiridas en la comunidad, pero que los vamos a tratar de forma hospitalaria. Pasa el líquido cefalorraquídeo, por lo cual lo podemos dar por meningitis por neumococo. Ahora, aquí están ceftriaxona, cefotaxima, ceftazidima, ceftoperazona. Estos que están en verdecito son antipseudomonas, ¿ok? El grupo 4 disminuye su actividad contra los gram positivos, pero también aumenta gram negativos. Incluye pseudomona, E. coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus. Y acá su representante es cefepime. El grupo 5 tiene como característica del que prácticamente son antibióticos que son para luchar contra Staphylococcus aureus, pneumococo, Enterococcus faecalis, que sean resistentes a meticilina. Y aquí tenemos a ceftarolina y ceftalozano tazobactam. Este es el único antipseudomona del grupo 5. Y bueno, sus presentaciones. El que más me importa acá es ceftriaxona, porque viene en inyectables.
solo vienen inyectables de 250 miligramos y 1 gramo. Cuando ustedes por algún momento lo vayan a utilizar en su serum, si es que lo tienen que pasar con lidocaína, porque así no puede causar una flebitis y es muy doloroso para el paciente, ¿ok? Y todo medicamento que ustedes pasan por vía endovenosa tiene que ser de forma lenta, porque de forma rápida generalmente se asocian a reacciones de hipersensibilidad. Bien, hablamos sobre los carbapenems. Igual son mecanismos de inhibir síntesis de pared celular. El espectro habíamos dicho que son considerados de amplio espectro porque son buenos contra gram negativos, gram positivos, anaerobios y también son antipseudomonas, excepto el ertapenem. Su indicación generalmente lo vamos a utilizar para infecciones nosocomiales. Distribución pasa muy bien a todos los tejidos. En su metabolismo tenemos que reconocer al imipenem, que va a ser degradada por una dihidropeptidasa que se encuentra en el túbulo proximal renal, por lo cual damos la asociación imipenem más cilastatina. Eliminación, filtración glomerular. Y como RAMS, sí va a tener reacción cruzada con penicilina. Entonces, si tenemos paciente con alergia a penicilina, no le damos cefalosporinas y tampoco le damos carbapenems. También típico, náuseas, vómitos, exantema. Habíamos dicho que el imipenem, si se une a una dihidropeptidasa, lo que va a hacer es que esta dihidropeptidasa lo convierta en un metabolito tóxico para el riñón. Por lo tanto, causaría una nefrotoxicidad. Para que esto no pase, nosotros damos cilastatina. La cilastatina va a inhibir a esta dihidropeptidasa. Bien, los carbapenems. En su grupo va a estar imipenem, meropenem, ertapenem, doripenem. Habíamos dicho que todos son pseudomonas menos ertapenem. Imipenem generalmente lo damos como cuando hay una complicación de pancreatitis. Su distribución también es muy buena, llega incluso a huesos, a bilis, humor acuoso, pero es limitada en líquido cefalorraquídeo. Solo pasa cuando las meninges están inflamadas. Habíamos dicho que teníamos que darlo con cilastatina, eliminación renal, y la razón por la que casi no utilizamos imipenem, a excepción de complicación de pancreatitis, es porque causa convulsiones, ¿ok? En cambio, meropenem es antipseudomona, es el preferido en pediatría, porque no tiene muchas complicaciones, como imipenem, y no va a causar tantas convulsiones. Y si llega al líquido cefalorraquídeo bien. Ertapenem, habíamos dicho que es el único del grupo que no es antipseudomona. Y tiene también igual una buena distribución, pero es sobre todo muy bueno para infecciones de piel, ¿ya? Y también para eliminación renal, que son todas. Bien. El último grupo de betalactámicos son los monobactams. Su representante, y el único, es el astronem. Su espectro aquí cambia. Generalmente habíamos dicho que las penicilinas son gram positivos. Variaba un poco en cefalosporinas, carbapenems tenían de amplio espectro, pero monobactams va a ser solo para gram negativos bacilos aeróbicos, entre ellos la pseudomonas. El mecanismo de acción inhibe la síntesis de pared celular, igual, bloquea la transpeptidación. Mecanismo de resistencia en sí es estable a muchas beta-lactamasas, excepto al AMPC y a los BLE. En RAMS, este es el único beta-lactámico que no va a hacer reacción cruzada con penicilina, pero puede provocar exantema y eleva las transaminasas. Ya casi acabando, tenemos el grupo de los glucopéptidos. Estos ya son fuera, obviamente, de los beta-lactámicos. En el glucopéptidos tenemos como representante a la vancomicina. ¿Cuándo utilizamos vancomicina? Cuando nosotros tenemos una infección por gram positivo meticilino resistente, ¿ya? Generalmente lo vamos a dar para endocarditis con prótesis valvulares, ¿ok? Y solo vamos a darlo por vía oral. La única indicación para que demos vancomicina por vía oral es cuando tenemos una colitis pseudomembranosa, que habíamos dicho que su principal agente era un Clostridium difficile. Mecanismo de acción: inhibe la síntesis de pared celular. Igual bloquea la transglucosilasa. Mecanismo de resistencia: hay una modificación del sitio de unión. Se cambia un ALA terminal por un D-lactato. La absorción oral es muy mala, prácticamente el 100% se va a quedar en el túbulo gastrointestinal. Por eso lo damos contra el Clostridium difficile.
¿ya? Y endovenosa, como siempre, 100%. La eliminación es renal, en este caso, infiltración glomerular. Contraindicación en gestantes, porque va a causar en el feto nefro y octoxicidad. Y obviamente si también pasa la leche materna, no lo podemos dar en lactación. Y como REM tenemos reacciones locales, donde ponemos la inyección, y la más común es el síndrome del hombre rojo, ¿ya? Y esto va a suceder cuando se pasa muy rápido. Más que todo, más que ser una respuesta de hipersensibilidad, es una respuesta histaminérgica. Entonces, la reacción, el síndrome del hombre rojo es un rash pruritíco, eritematoso, en el cual puede haber debilidad, angiodema, taquicardia y dolor torácico. Es la reacción adversa más frecuente de la vancomicina, pero también puede estar causada por rifampicina, cefepima, ciprofloxacino y anfotericina B. Pero ustedes recuerden, síndrome del hombre rojo igual a vancomicina. Y este es el síndrome del cuello rojo, es otro nombre que se le da. Como vemos, aquí es hasta un paciente donde todo su cuello, hasta una parte del tórax, la piel se pone roja. Y nada, lo que va a pasar es que el paciente no va a poder respirar bien. En los lipopéptidos tenemos a la daptomicina. Estas las vamos a utilizar cuando tenemos igual una infección por gram positivos, estafilococo meticilina resistente, pero que también sean resistentes a vancomicina. Es decir, si tenemos una infección por un MRSA, nuestra primera idea es darle vancomicina. Si por alguna función esto no funcionara, algo pasara, nosotros le damos daptomicina. Mecanismo de resistencia. Mecanismo de acción, digo. Se une con la membrana celular mediante la inserción dependiente de calcio de su cola lipídica, que causa despolarización de la membrana celular, que provoca la salida de potasio y una muerte celular. Es decir, también es bactericida. Eliminación igual renal. Contraindicación. Está prohibido utilizar en neumonía porque si damos daptomicina, lo que va a pasar es que su surfactante va a anular su acción. Es decir, prácticamente no estaríamos dando nada. Como RAM generalmente causa miopatía, por lo cual debemos vigilar los niveles de CK y jamás asociar con estatinos, porque las estatinas también provocan miopatías. Y también puede provocar una neumonitis alérgica, sobre todo si lo utilizamos más de 2 semanas. Consideraciones especiales entonces. Si yo doy una daptomicina, debo ajustarlo a su dosis si existiera una falla renal y monitorear cada semana los niveles de CK para vigilar que no suceda una miopatía. Y el último es bacitracina. Bacitracina también lo podemos utilizar cuando hay una infección por gram positivo MRSA resistente a vancomicina. Pero este solo se va a utilizar por vía tópica, porque habíamos dicho que bacitracina es muy tóxico. Y su mecanismo de acción inhibe la formación de pared celular por interferencia con la desfosfolarización en el ciclo de transportador de lípidos, que transfiere subunidades de peptidoglucanos a la pared. Eliminación renal. Y es muy nefrotóxica. Por lo tanto, solo damos por aplicación tópica. Y para recordar entonces, hemos hablado de varios fármacos anti-pseudomonas. Entre ellos estaba piperacilina, ticarcilina, ceftazidima, cefepime, astronam, carbapenem. A excepción de ¿quién dijimos que carbapenem no es anti-pseudomona? Los leo, chicos. Exacto, ertapenem. Y otros que, bueno, que ya la van a ver en las demás ponencias, es amicacina, levofloxacino, ciprofloxacino y fosomicina, ¿ok? Y bien, entonces para terminar, es un cuadro resumen. El mecanismo de acción de los beta-lactámicos es inhibir la transpeptidación. Las penicilinas se pueden dividir en varios grupos y de varias formas. Aquí lo vamos a ver en naturales, antiestafilocócica, aminopenicilinas, antipseudomonas, ¿ok? Y que su principal RAM es hipersensibilidad. Cefalosporinas puede llegar a tener 5 o 4 grupos, ¿ya? Algunos al grupo 5 no le llaman grupo 5 como en sí, sino simplemente le dicen el grupo especial. Recuerden que los carbapenem son de amplio espectro, imipenem provoca muchas convulsiones, meropenem es el carbapenem de elección, ertapenem era el único que no cubre esa pseudomonas. Y los monobactam, donde estaba astronam, que tenía un espectro sobre todo para gram negativos, incluido pseudomonas, y que es el único
de las beta-lactámicos que no hace reacción cruzada con penicilinas. Y recuerden que generalmente todos estos se excretan por vía renal, por lo tanto, si tienen un paciente con falla renal, tienen que ajustar las dosis. Y eso es todo, chicos. ¿Alguna pregunta? Agradecemos a nuestra ponente el día de hoy, Tricia Gómez Villavicencio, por la excelente clase que nos ha brindado. Estoy muy segura que todos han llevado grandes conocimientos con información muy valiosa. Y bueno, chicos, vayan dejando sus preguntas en el chat o si prefieren pueden ir levantando sus manitos para que les damos la palabra. Bien, chicos, si no hay preguntas y si en algún momento les viene alguna duda, pueden hacerla llegar a cualquiera de los organizadores para tratar de absolver sus dudas, ¿sí? Entonces, creo que eso sería todo por el día de hoy, chicos. Les estaremos enviando el post-test en breves instantes por el chat. Y nada, volver a agradecer a la ponente y esperamos poder contar con su participación para próximas actividades. Bueno, gracias, chicos. Gracias a ustedes, chicos.